macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio por FM Universidad. Hoy salimos un poco del molde a propuesta de les entrevistades y vamos a tratar de hacer una entrevista colectiva. Hubo varios problemas técnicos, así que bueno, esperemos que salga bien. Vamos a hablar con el doctor Marcos Zurruil, que es historiador del Centro Nacional Patagónico de Puerto Madryn. Se ha dedicado a problemas indígenas, poblaciones indígenas y criollas, historia ambiental, ciencia forense, derechos indígenas. También está presente el doctor Matías Chávez, que es historiador y es becario postdoctoral. También se ha dedicado a conflictos territoriales y trabaja en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, también en Puerto Madryn. Y también nos acompaña Soledad Leonardi, que es bióloga marina, investigadora del CONICET, también del CENPAT en Puerto Madryn. Bueno, les doy la bienvenida y gracias a todos por participar. Hola, buenas tardes. Coméntenme un poquito, bueno, solemos preguntar algo de las carreras personales, digamos, qué lo llevó, digamos, a estudiar, a formarse en esas disciplinas. No sé quién quiere empezar. Arrancamos de mayor a menor edad. Dale. Bueno, arrancamos todo, no es Marcos. Qué buena pregunta, no sé. A ver, yo creo que dudé entre estudiar historia, antropología y básicamente el punto clave era no tener matemáticas porque no estaba siempre. Y después fui descubriendo todas estas cosas que contaba antes. Uh-huh. Qué cosas interesantes se podían hacer a partir de formarse en ciencias sociales. Yo también hice una carrera rara. Estudié historia en la universidad, creí que nunca iba a usar ese título para nada y como no conseguí otro trabajo fui docente en Esquel y años después volví a contactar con la investigación y terminé siendo becario e investigador ahora de CONICET, pero imprevistamente, digamos. Y surgió el interés también por los problemas locales allá en Esquel y los temas de investigación vinieron a buscarme de alguna manera. Qué bueno eso. Qué bueno que hayas respondido además a esa búsqueda. ¿Y Matías? Bueno, yo también estudié historia. En principio creo que sí, que en el secundario fue donde más me movilizó la historia argentina, sobre todo. De hecho nunca me interesé más. Y sin duda la historia, que en ese contexto, estoy hablando de fin de la década de 90, empezó a renovar en torno a lo que había sido la última dictadura y estaba como un proceso de debate. Sin duda era lo que más sensible se sentía en términos históricos, pero en mi caso me di cuenta después de haberme recibido historiador de por qué había estudiado. Bueno, por mi familia interna sobre todo, porque son gente de campo, dicho de alguna manera rápida, del sudeste de Chubut, de zonas de Stein, de Pelé, de los que se sabe, o de los que en la familia sabemos relativamente poco o realmente nada. Entonces, esto me llevó a intentar historia rural. Y para indagar en historia rural, estudio migratorio, pero siempre con la posibilidad de que una vez quisiera reconstruir un poco mi historia familiar, que todavía hace poco estoy aprendiendo herramientas para en algún momento buscar. Soledad, digamos que es un poco la que rompe con la historia, va para otro lado. ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Biológicas y soy de Mar del Plata, lo cual está relacionado fuertemente. Yo creo que, bueno, por ahí por mi lugar de nacimiento siempre tuve como un vínculo fuerte con el mar, si bien capaz que tardé muchos años en que eso fuera mi objeto de estudio de alguna manera, pero creo que mi interés comenzó, tenía mi abuela, que era odontóloga, que recién hace unos años pude magnificar o poner en contexto lo que implicaba para esa época de
de la historia que una mujer acceda a la universidad. Ella había sido la tercera egresada de la Universidad Nacional de La Plata y siempre fue una mujer de mucha lectura, de inculcarnos muchas cuestiones relacionadas con la ciencia, la naturaleza, y como que siempre ahí fue por ese lado mi vocación, que se terminó de definir un poco, como decía Marcos, quizás por las vueltas de los contextos históricos. En el 2001, cuando empecé la facultad, empezar una carrera universitaria era en cierta manera un privilegio, pero no garantizaba de ninguna manera un futuro en sí mismo. Uh-huh. Y ante esa incertidumbre y teniendo la posibilidad de poder estudiar lo que me gustaba, elegí la biología sin tener muy en claro cuál iba a ser mi salida laboral. Después, por suerte, en el transcurso de mi carrera y cuando me tocó empezar mi beca doctoral y posteriormente ingresar a carrera, ya quizás estaba un poco más definido el futuro que podíamos tener como investigadores e investigadoras. Confluyen todos finalmente en Puerto Madryn y encaran algo que es completamente particular y me parece muy interesante, que es el programa de ciencia e identidad, que es como esta charla colectiva, es una construcción colectiva. Me gustaría que hablen de eso, cómo fue que se generó, cuáles fueron sus primeros pasos, que vaya contando, digamos, el que quiera. Bueno, Ciencia e Identidad surge, un poco reflejo de lo que es esta charla, por juntarnos un grupo de compañeras y compañeros que, si bien no desde lo académico no abordamos los temas que tienen que ver con esta actividad, sí desde un lugar de militancia y compromiso. Y la actividad en sí lo que busca es discutir con los alumnos y las alumnas el rol social que tiene la ciencia, cómo la ciencia responde a distintas demandas que van surgiendo, y usamos para eso el caso de lo que fue el último proceso de la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Y cómo ante esa situación y ante la demanda social, particularmente en lo que es el reclamo de las abuelas y las madres, se le empezó a exigir a la ciencia respuestas a preguntas que quizás nunca se había hecho. Uh-huh. Y de ese lugar buscamos discutir con los chicos y las chicas la importancia de esos procesos, poner en contexto lo que fue, lo que implica aún en día la dictadura, y a partir de esa actividad, fueron surgiendo otras cuestiones que tienen que ver también más desde el lado de la militancia. Marcos, Matías. Sí, en lo que coincidimos todos es que nadie venía trabajando sobre esos temas, pero sí lo que teníamos también en común es que teníamos idoneidad técnica para entender de qué se estaba hablando, o sea, cuáles eran los aportes de otros colegas que hacían historias sobre ese periodo, que trabajaban con genética, ADN o teología forense, ese tipo de cuestiones. Uh-huh. O sea, nuestra posibilidad de trabajar con eso era desde un lugar de lo que se suele llamar divulgación o extensión, de hacer de nexo entre el mundillo científico, porque lo entendíamos y estábamos ahí adentro, y el mundillo escolar, que también varios de nosotros hemos sido profes en escuelas secundarias. A mí me gusta pensarlo como esto, como que somos un nexo entre dos mundos que a veces nos tocan mucho y estaría bueno que dialoguen más. ¿Cómo fueron esas? Además, perdón, sí, decime vos. No, que además fuimos avanzando, no solamente trabajamos sobre la última dictadura de distintos puntos de vista, distintas actividades, sino que también ampliamos el rango temporal, hicimos una actividad concretamente sobre la masacre de Trelew, contexto de dictadura también, pero en ese caso de la NUCE, año 72, y en este sentido de cómo ninguno se dedica puntualmente a estudiar ese tema o ninguno estudia ese periodo, también desde un punto de vista personal funciona como una oxigenación de nuestras tareas diarias y con una apertura hacia otro diálogo con otras personas, fundamentalmente con pibes y pibas. Hacemos la primera pausa y continuamos charlando sobre este programa tan interesante. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con Matías, Marcos y Soledad sobre el programa de Ciencia e Identidad que llevan adelante. ¿Desde hace cuánto tiempo? Empezamos
en una actividad en el contexto del 24 de marzo del 2017. Bien, o sea que ya tienen bastante recorrido. ¿Y cómo fueron esas primeras actividades? Y surgió un poco espontáneamente, también surgió en un contexto en el que la comunidad científica se encontraba muy movilizada en respuesta a las políticas neoliberales del gobierno de Macri, en donde teníamos reuniones y donde quizás era como una especie de caldo de cultivo para que surgiera algo así. Y en ese marco se realizaron distintas actividades, y en la Semana de la Memoria se iba a hacer una mesa técnica donde iba a haber compañeros y compañeras que iban a disertar, y como era una escuela, surgió la idea de también hacer una actividad con los estudiantes y las estudiantes, y fue ahí como que empezamos a elaborar esto, que posteriormente terminó siendo Ciencia Ligera. Sí, en ese sentido, por ahí que no nos dábamos tanta cuenta al principio y después fuimos aprendiendo cada vez mejor que la clave estaba por ahí, es que no se trataba de ir a ser expositivos y de que los científicos vayan y expongan contenidos y los estudiantes escuchen, sino que la clave de lo que podíamos hacer diferente como científicos y científicas era ir a compartir el método. Que los chicos y chicas tuvieran experiencias primero con el protocolo de la extracción de ADN a partir de saliva, por ahí era lo primero que surgió, pero también con archivos de época, con publicidades, con las fichas que hacían algunos organismos represivos, con ese tipo de materiales. O sea que en las diferentes partes de la actividad trabajaran cómo trabaja un historiador, cómo trabaja un genetista, cómo trabaja un antropólogo forense, y lo que tuvo por el camino fue también que eso funcionaba mejor articulado, o sea, propusiera un caso a resolver. Claro. Que les propusiéramos una pregunta o un caso sin respuesta, y los mismos estudiantes tuvieran que aplicar el método para pulir las preguntas y para encontrar las respuestas. Muy movilizante, me imagino que se habrán enganchado bien con todo eso. Sí, también funciona muy bien que la gran mayoría de los casos no se utiliza el espacio institucional del aula, sino desde, salones de uso múltiples o gimnasios de las escuelas, pero incluso lugares como, mismos grupos de chicos han venido acá al Centro Nacional Patagónico. Incluso en algunos casos se hizo la actividad en el Museo de la Memoria en Trelew, en el Teatro Principal de Raus, en el lugar que se hicieron los juicios de la masacre de Trelew. Claro. Entonces lugares con fuerte carga simbólica que también dotan de cierto contexto especial a la actividad y que es muy valorada por los estudiantes. La respuesta de ellos fue, además de conocer la metodología y acercarse a los datos, también interesarse por el pasado, por las disciplinas, por el presente, comprometerse un poco más con no sé si con la militancia, pero por lo menos con la observancia de la realidad. Sí, eso es lo que apuntamos. De hecho, el cierre de la actividad es una entrevista que hacen los chicos y las chicas a una persona que haya vivido el proceso de cerca, ya sea porque es familiar de algún detenido desaparecido o porque vivió alguna situación. Entonces, al tener esa oportunidad de tener un intercambio con esas personas, también sirve para que vean que las consecuencias de lo que pasó todavía están hoy en día y están en el presente, y que hay cuestiones que todavía no se resolvieron y que hay que seguir militando y luchando y defendiendo. Y en ese sentido, hoy en día nos parece, con todos los discursos negacionistas que están surgiendo todo el tiempo, es fundamental que se den estas discusiones, que los chicos y las chicas puedan conocer esa parte de la historia así, en primera persona, que tengan la oportunidad de preguntar todo lo que surge ante cuando se encuentran con estas historias. Y creo que es como la manera que la actividad cierra bien, como que de ver cómo todo esto que nosotros y nosotras contamos, más allá de lo técnico,
también es parte de la vida de un montón de personas y de nosotros mismos como sociedad. Si bien esto comienza, bueno, como una demanda, como recién comentaban, que tiene que ver con la dictadura, con el proceso de el llamado proceso de reorganización nacional, esta curiosidad devino en otros derechos vulnerados en otras épocas. Se me ocurre, no sé, tantas masacres, desde la campaña al desierto hasta los obreros de la Patagonia, digamos, tantas otras cosas. ¿Alguno avanzó sobre eso o siempre focalizados en el 76-83? Bueno, un poco la que tuvimos que preparar cuando fueron los 50 años de la masacre de Trelew, vino por ese lado, ¿no? Y también incorporando ahí una genialidad que se le ocurrió a Sole y a Vicky Rodríguez, otra compañera del equipo, de replicar la pared de la base aeronaval de Trelew y replicar la pregunta y la búsqueda que había hecho Willy Pregliasco con aquella pericia, ¿no? Eso fue un hito. Y por el lado de la cuestión de la conquista del desierto, así llamada, es algo que nos han reclamado incluso en algunas charlas y entrevistas. Todavía no hicimos actividad con eso, pero paradójicamente, en mi caso particular, yo cuando empecé a ser parte del programa no trabajaba directamente con eso y en paralelo se me fue abriendo la puerta a hacer informes técnicos en causas de derechos indígenas. Claro. No era algo que estuviera haciendo antes de 2017 y justo en paralelo a la actividad me sirvió un montón como aprendizaje también. Esto no solo oxigena de temas que no son los habituales por ahí en nuestro devenir como investigadores, sino que sirve de aprendizaje técnico para nosotros y nosotras. Esto de contactarse con el mundillo de gente que sí hace ciencia aplicada a procesos judiciales, por ejemplo. Y toda la cuestión de la prueba y demás, a mí me sirvió de escuela. Sí. Es un mundo eso y es tremendamente interesante, pero aparte, bueno, ambos tenemos el placer de conocer a Rodolfo Pregliasco, que recién lo nombraste, a Willy, que también fue entrevistado en este programa, y realmente no solo las pericias que realiza, sino el impacto que tienen, ¿no? En esas causas que realmente llegan, finalmente de eso se trata, ¿no? De llegar a una solución o por lo menos acercarse a la verdad que de otra manera sería imposible. Sí, en ese sentido nos interesa en la actividad en varias oportunidades reforzar la continuidad de la última dictadura luego del 83, porque bueno, más procesos judiciales contra los jerarcas genocidas y contra la parte de la oficialidad, no es que todo el Estado se fue a su casa después del 83, tuvo fuertes continuidades, gente que siguió teniendo importantes cuotas de poder y siguieron procesos de persecución y de represión. Y además, también, pensar los casos de desaparición forzada de personas en contexto democrático. Exacto. Es decir, no que quede algo como relegado a un pasado lejano, sino en los casos que nos atraviesan en lo cotidiano aún en la actualidad. Y también, lo que decía Sole, acercarle la información para que si tienen dudas sobre la identidad a alguien de su familia, amigos, gente más grande que ellos, obviamente digo que los estudiantes, en la mayoría de los casos, porque hemos trabajado también con escuelas de adultos, que tengan la posibilidad de acceder a esa información y seguir con políticas de memoria y de reparación. Es fundamental que se circule, que se sepa a dónde pueden recurrir para confirmar su identidad en caso de que tengan dudas, ¿no? Me parece que es un aporte doblemente importante. Y lo que nos pasa ahora en este transcurrir, que por ahí 6 años parecen poco, pero la generación por ahí a la que le estamos hablando en este momento son los hijos y las hijas de los nietos y las nietas. Claro. O sea, es la siguiente generación que necesariamente va a tener que tomar el guante para seguir en la búsqueda. Entonces ellos de repente se convierten en protagonistas y pueden también tener dudas sobre la identidad de sus padres o de sus madres. Entonces como que por ahí la pregunta también los interpela desde ese lugar y es importante que lo vean. Hacer notar que ahora también
podemos estar buscando bisnietos y bisnietas. Totalmente. Hacemos una nueva pausa y continuamos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Seguimos hablando con los protagonistas del programa de Ciencia e Identidad del CENPAT en Puerto Madryn. Nos están contando, bueno, los primeros pasos, cómo avanzó este programa, cómo los acompañó la institución, porque empezaron en una época, digamos, que era bastante hostil con el tema en el 2017. Todavía estamos en proceso de institucionalización de alguna manera. Uh-huh. Porque por ahí una manera de contarlo es por contraste con un programa institucional como Ciencia y Justicia, claro, que tiene 8 años de trayectoria, donde a partir de experiencias concretas se fue armando un proyecto centralizado de intercambio institucional entre CONICET y sobre todo las instituciones judiciales, pero también las fuerzas de seguridad, etcétera. En nuestro caso es puramente local el programa ahí. Sí, por ahí nos pasó que el año pasado, cuando fueron las actividades por la masacre de Trelew, hicimos la actividad y vinieron autoridades del CONICET y eso como que nos dio otra visibilidad y a partir de eso pudimos hacer un convenio que surgió desde el CENPAT y el Banco Nacional de Datos Genéticos, surgió la posibilidad también de empezar a trabajar con ellos y la semana pasada estuvimos participando en una actividad educativa en el marco del Foro Internacional de Derechos uh-huh. Humanos, como que a partir de por ahí de esa actividad que fue la masacre de Trelew se empezaron a abrir otras puertas y estamos teniendo otra llegada que hasta ahora solamente se limitaba a lo local o casi uh-huh. regional, llegando a Trelew y Rawson. Lo bueno es que no fue una experiencia que se identificó desde los directivos de CONICET y que identificaron un área de vacancia a la que luego se le dio una respuesta, sino que fue a partir de bases de trabajadores, investigadores, becarios, personal de apoyo y horizontalmente que surgió, bueno, esa opción, que es una política ya tenía cuerpo y tenía sustento. ¿Cómo sigue el programa hoy? ¿Cuáles son las futuras actividades? ¿Se fortalecen algunas otras se renuevan? ¿Siempre hay algo que difundir, algo más que hacer? ¿Cómo se manejan con eso? ¿Cómo se decide? ¿Cómo trabajan entre ustedes? Sí, empezamos por el final. Esta horizontalidad y esta cuestión colectiva está en el origen y es parte del trabajo. O sea, necesita mucho la actividad para poder hacerse de la complementariedad de los perfiles y de los saberes de cada uno y cada una de nosotros. Y en eso es recontragráfico lo que nos pasa esta semana, que hay una compañera que hace osteología forense que tiene al hijo enfermo y estamos todos deseando que se recupere por su salud y por la salud de la actividad también, porque nos cuesta mucho, somos poca gente y tenemos mucha demanda a partir de esta visibilidad reciente. Entonces, ahora con los 40 años de democracia estamos planificando una actividad nueva y nos gustan más escuelas de lo que podemos atender. Está buenísimo en términos de memoria colectiva y de ciencia pública, pero también nos implica a veces un cuello de botella en el que pasa esto que decíamos al principio, todos y todas trabajamos para CONICET de otra cosa. Claro. Entonces es complicado. Sí, porque además hay que seguir investigando, publicando, evaluando, etcétera, haciendo los informes y bueno, y además esto, ¿no? Que bueno, que en realidad está buenísimo no solo el programa, sino la visibilidad que tengan, porque también es un impacto al sistema científico, que hasta hace muy poco tiempo el tema de la difusión y de la extensión no se ponderaba, todavía no se pondera mucho, pero yo creo que es una pata fundamental para acercar a la ciencia a la comunidad desde diferentes lugares, ¿no? Como la difusión en este programa o en otros que hay.
Me parece que es parte de la devolución que le hacemos a la comunidad que nos paga los sueldos y que nos permite también formarnos en universidades públicas. Sí, tal cual. Nosotros lo vivimos desde el compromiso que sentimos hacia eso, pero sabiendo que tiene un costo en nuestro trabajo. Sí. Pero bueno, es el costo que también asumimos pagar de alguna manera porque creemos que es valioso y que más allá de lo que digan o no después en las evaluaciones, a cada uno personalmente nos llena enormemente lo que vivimos en cada una de las actividades. Entonces, desde ese otro lugar y de la necesidad de seguir haciendo, porque sabemos que es importante, lo sostenemos, pero bueno, también, como decía Marcos, a costa del tiempo que por ahí le sacamos a nuestro trabajo real. También. ¿Alguna anécdota, alguna cosa que les haya ocurrido en alguna escuela o en alguna actividad que quieran destacar, que les haya causado buena impresión o que haya sido cómico o que la destaquen desde otros lugares? Y la semana pasada tuvimos esta actividad hermosa que fue el Eureka con Paula Logares y su abuela. Paula fue la nieta recuperada por medio identificada por análisis genéticos y una experiencia hermosa con un colegio, con unos chicos y unas chicas increíbles en el CCK. Sí, fue súper emotivo. Yo creo que fue una de las actividades más emotivas que tuvimos de ese lado. Sí, bueno, una vez acá cuando vinieron a desembar estudiantes de la Fundación Seferino Namuncurá, una escuela local que de paso contamos que está en conflicto con el Ministerio de Educación de Chubut, que les sacó el número de escuela, una escuela de gestión social. Y cuando vinieron los pibes y pibas de la escuela, pasaron un montón de cosas, entre ellas que la entrevistada final fue nuestra compañera Vicky, que es parte de Hijos acá en Puerto Madryn, y fueron todos a abrazarla los pibes cuando terminó la entrevista. Mejor síntesis que esa, digo, más allá de los perfiles tecnicistas que podamos tener por oficio, creo que la síntesis perfecta es eso, es el abrazo y la reparación social y humana. Sí. Quizás también al principio tuvimos algunos momentos medio tensos porque al poco tiempo de que empezamos con la actividad fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado, un contexto difícil, político, y entonces hemos tenido algunas situaciones medio tensas con los alumnos y alumnas, quizás por cómo se interpretaba lo que estábamos diciendo, pero estos momentos en particular fueron como un poco tensos. En una escuela denunciaron a la dirección que la charla era secada por los datos de lo que decíamos hace un rato, de los números duros de desaparecidos en democracia en los diferentes gobiernos. Y también de muertos y muertas por el aparato represivo estatal. Y había cifras que eran ásperas en el sentido de que lo de Santiago Maldonado era en un contexto de época también. Y se leía como anti-guión de Mauricio Macri. Claro. Eran duros, no estaba manipulado de ninguna manera, pero se leía en ese contexto. Si bien se manejan así con chicos, adolescentes de escuelas secundarias, pero ante un tema tan candente que no termina nunca de cerrar, ¿cómo lidian con estas situaciones, no? Por ahí de negacionismo, de odio, ¿se ve eso en los chicos también? Bueno, justamente eso suele aparecer rápidamente. Aparece en la primera parte de la actividad y se trata de generar el espacio para dialogar respecto a los mismos. Lo más sencillo es ver que tienen un sustento de fundamento y se pueden rápidamente ordenar, rápidamente evacuar dudas y generar un piso de debate común. Y a partir de ahí se da lo mejor de la actividad. Y es muy interesante cómo pensar, muchas veces se da cierto arco, ¿no? Al principio de la actividad como que aparecen algunos discursos negacionistas, ciertos matices sospechosos,
y se van aflojando, van moviéndose, van dialogando, y en el cierre de la actividad es donde aparecen preguntas súper interesantes y es lo que más valoran los entrevistados, que les preguntan cosas que nunca les habían preguntado, básicamente porque los pibes y las pibas son impertinentes y están fuertemente desprejuiciados. Sí. Los adultos nos manejamos dentro de un rango de la corrección política, digámoslo así, generalmente. Uh-huh. Entonces, está bueno que como parte de ese desenfado, parte de esa impertinencia, puedan aparecer estos recursos polémicos, pero que muchas veces lo que quieren hacer es causar justamente eso, algún tipo de escozor, algún tipo de ruptura, claro, pero que no se evacúan o no se puede continuar de otra manera. Bueno, hacemos la última pausa y cerramos este programa de hoy. Como sodeado. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando ya para finalizar con los chicos del programa de Ciencia y Justicia, que empezaron siendo doctores y ahora son los chicos, les chiques, del programa. ¿Qué hay a futuro, digamos, a futuro inmediato, a futuro así más lejano? ¿Qué tal unas giras por los CCTs de todo el país contando su experiencia? Estaría bueno eso. Y esa fue la propuesta que tuvimos ahora por la gente de CONICET. Bueno, ahora a corto plazo estamos terminando de cerrar la actividad que decía Marco por los 40 años de democracia, que en este año electoral y en este contexto creemos que es súper necesaria. Y eventualmente la idea es poder replicarlo o dar las herramientas para que se replique en otros lugares lo que nosotros hacemos acá. Qué bueno. Me interesa particularmente para el NEA. Tenemos pendiente también una ida a Tecnópolis para hacer la actividad en Buenos Aires. Uh-huh. Está la idea de ir a Bariloche, hacerla. Hay como varias ideas dando vuelta que esperamos que en el transcurso del año se vayan completando. Está bueno esto de la posibilidad de que se pueda replicar con otros grupos en otro lado. Claro. Porque la actividad tiene un sesgo, en el mejor de los sentidos, regional fuerte. No es lo mismo hablar de la última dictadura en Cataluña que estamos hablando, y hablar de la muerte de Enero, que decíamos hace rato respecto de la invasión militar de la conquista del cielo. Entonces, eso, que los pibes y las pibas tengan un fuerte donde estamos hablando de esto, estamos dialogando en Polonia, es importante y también es razonable. Como no hubiese salido en experiencias y no sé cómo otro lado. Marcos. No, coincido con eso y también estaría bueno poder seguir ampliando los horizontes temáticos. Claro, como suele decir Willy cuando habla de estos casos judiciales, es una oportunidad de tener nuevas preguntas, esto de acercarse a otros temas y sobre todo esto del diálogo. Los pibes preguntan cosas de un costado personal, político, que no están en la agenda, pero también están en preguntas que de un costado científico-técnico no están en la agenda y te parten la cabeza. O sea, haría muy bien a la gente en general, no solo a la programa Ciencia y Identidad y sus integrantes, esto de tener el ejercicio regular, de hablar con estudiantes de secundaria y con otros actores sociales que no son los que están todos los días dentro del CCT. Totalmente, sí, es algo enriquecedor. Cuando uno sale a mezclarse con la comunidad, aparecen cosas increíbles, ¿no? Y como vos decís, los chicos particularmente tienen esa curiosidad que bueno, que los hace cuestionar, pensar, interpelar y generan, como bien decís también, ¿no? Muchos cuestionamientos a uno, cosas que no se le ocurrieron o de cómo explicarlas también, porque es todo un ejercicio además, todo esto que contás, toda la metodología y todo lo que explican, bajarlo a que lo entiendan chicos que seguramente no deben tener ningún inconveniente en entenderlo, digo, pero que se les dé esa opción me parece superior, ¿no? Porque de otra manera no tendrían acceso a ella. Sí, es un poco de desacralizar esa distancia artificial entre la ciencia y la comunidad. Y las escuelas, esto del espejo regional también tiene que ver con que las escuelas son las que están en los barrios en los que vivimos nosotros y
también los entrevistados y entrevistadas son vecinos y vecinas de esta comunidad. Es decir, es un diálogo por ahí entre gente de distintas generaciones y oficios, pero que pertenecemos a la misma comunidad local, regional, y eso también se nota. Bueno, esperemos que tengan espacio y tiempo material y financiamiento para seguir con esto. Ojalá lo puedan replicar, se pueda replicar el programa en otros lugares, aunque con sus particularidades. Sería más que interesante que exista este acercamiento, ¿no? Desde la ciencia a las escuelas y a otros espacios, digamos, comunitarios donde no suele circular todo este conocimiento. Trabajaremos para esto en todo lo que podamos. Bien. No sé si quieren cerrar de alguna manera a cada uno o entre todos. No, cada uno, si la propaganda, si nos quieren seguir, nosotros tenemos nuestras redes, Twitter y Facebook con nuestra identidad, y vamos contando lo que hacemos, las distintas actividades, cuando nos invitan, participamos en actividades, hasta hace un tiempo teníamos un grupo de cine. Todas esas cuestiones las vamos contando por ahí, así que nos pueden seguir. Bien, yo voy a replicar en el espacio de Facebook y en las redes de Macroscopio las direcciones virtuales, así pueden seguirlos y los que les interesa pueden buscar información. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por el tiempo y bueno, seguimos en contacto. Bueno, gracias por el espacio. Un abrazo. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Hoy escuchamos en Macroscopio Represión de los violadores, Asado de Faso de Sara Eve, Todo preso es político de Los Redonditos de Ricota, Hasta la raíz y Soledad y el mar de Natalia Lafourcade. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia. Operación técnica Beco Blanco.